No son escritores, pero han escrito sus vivencias y las han metido en globos para compartirlas con alguien a cientos de kilómetros de aquí. La campaña Cuentos al Viento ha celebrado hoy en la Plaza del Pilar de Zaragoza su tercera edición. En este papel hay escondida una historia. No forma parte de una novela ni se le atribuye a un gran pensador. Es simplemente un pedacito de vida de quien la escribe. Con estos globos que son biodegradables, que volarán por el mundo, llegarán a otras comarcas, ciudades, incluso países, el globo se autodisolverá y alguien encontrará un cuento que vendrá de otra parte del mundo y que le animará quizá a leer y a escribir. Pues lo vamos a atar al globo y atamos la carta y lo soltaremos todos para que llegue a algún sitio. Leerlo es cuestión de suerte, porque para eso hay que hacerse con uno de estos globos. Muchos viajan kilómetros hasta ser encontrados. En ellos hay plasmados recuerdos y deseos. Algún niño para que lo lea. Me acuerdo de mi primera risa con mi mejor amiga, que se llamaba Aroa. Mi deseo y lo que recuerdo. Me gustaría salir en la tele. Pues sueño cumplido. Es uno de los clásicos